vamos a comenzar ya con la crítica de Grandes Esperanzas. El británico Mike Newell, director de títulos como Cuatro bodas y un funeral o Harry Potter y El cáliz de fuego, a sus 71 años recién cumplidos, asume la adaptación del clásico de Dickens, Grandes Esperanzas, perteneciente además a la última etapa, tras un primer intento de acercarse al universo dickensiano con la extensa Dombey e hijo. Bueno, Herminio, comenzamos un poco el análisis, la crítica, haciendo la misma pregunta que hace una semana o hace unas semanas. A pesar del error de la cartelería, ¿te ha merecido la pena? Bueno, es que cuando uno va a ver una película, pues pretende siempre, por lo menos yo, a mí me pasa que tengo que ir al cine. Yo cuando voy al cine voy a ver una película que sé lo que voy a ver. Y entonces cuando me cambian el papel, pues me descontrola un poco. Claro. Pero de todas formas, como la historia es conocida, Grandes Esperanzas es de esas novelas que han sido pues llevadas a la pantalla muchas veces y la historia es conocida. Bueno, pues la verdad que bueno, me encontré viendo una versión que hace concordancia con las que hemos venido comentando en las últimas semanas, ¿no? Los Miserables, Ana Karenina y ahora Grandes Esperanzas. Son tres tragedias de estas, o dramas románticos de la misma época, de segunda mitad del siglo XIX, y que cuentan historias largas, historias melodramáticas, todas ellas, ¿no? Entonces yo espero con esta cerrar la trilogía, que empezamos hace tiempo con Los Miserables. Y igual que hablamos de Los Miserables o Ana Karenina, tampoco esta película de Grandes Esperanzas, en la versión que ha hecho Mike Newell, pues tiene, a mi juicio, no acierto tampoco, ¿no? No tiene ese acierto necesario para reflejar novelas tan complejas, tan complicadas como esta. Estas novelas son difíciles de adaptar porque son muy amplias en su contenido, abarca muchísimo. De hecho, la historia de Grandes Esperanzas abarca desde un niño pequeño hasta que ya es muy mayor, ¿no? O sea, y en esa amplia vida que se desarrolla en la novela de Dickens, pues pasan muchas cosas y se alteran mucho los estatus sociales, que aprovecha Dickens y lo utiliza para criticar, hacer una crítica social de la época, aparte de los valores que cuenta, ¿no? Entonces, reflejar todo eso en una película es muy difícil. Newell creo que elige el peor camino que se puede elegir, que es intentar reflejar fielmente la novela. Eso no se puede hacer, es decir, tú tienes que coger una parte de interesante que te interese de la novela, unos valores de la novela que te interese, y eso reflejarlos. Por ejemplo, la presión que hace Alfonso Cuarón, en la que yo creía que iba a haber, del año 97, pues lo que hace es trasladar la historia al siglo XX. Los personajes funcionan lo mismo, pero él destaca, le interesa más de toda la historia compleja de esta novela de Carlos Dickens, le interesa más la historia de amor. Y entonces él refleja más el amor que otra cosa. Entonces, otros actores, por ejemplo, bueno, pues otros autores pues cogen otra parte que le interesa, por ejemplo, lo social, ¿no? En Oliver Twist, por ejemplo, pues hay directores que le interesa más resaltar el aspecto social. Es decir, cuando tú coges una novela de estas, o te fijas en una parte concreta para resaltarla porque te interesa hacerlo, o si intentas reflejarla fielmente, pues no puedes reflejar nunca bien esa novela. Y es el eterno dilema, el eterno debate entre novela y cine, novela y película. ¿Qué es mejor, la novela o la película? Eso nos desemboca en ese debate, a mi juicio un tanto absurdo, porque son dos géneros absolutamente distintos, no tienen nada que ver. Y entonces, pero claro, la culpa de que haya ese debate es porque hay autores de cine que intentan reflejar la novela fielmente, y ahí está el error. Dicho esto, la tragedia o drama que plantea Carlos Dickens en su novela, porque ten en cuenta también cosas interesantes de este tipo de novela. Carlos Dickens hace su novela, bueno, varias novelas, porque tanto Oliver Twist como Grandes Esperanzas, como David Copperfield, como Cuento de Navidad, todas estas novelas las hace por entregas.
Es decir, publican Sí. un par de capítulos, un capítulo o dos cada semana, y entonces pues va contando la historia poco a poco, lo cual con lo que tiene la gente muy interesada en cómo sigue la historia, ¿no? Esto es novela por entrega que se pone de moda en la segunda mitad del siglo XIX y que llega hasta el siglo XX, muy penetrado el siglo XX. Mi madre compraba novelas por entrega, que llevaba, me recuerdo perfectamente, yo de niño, que llevaba a mi casa un señor toda la semana y se llevaba la novela, el capítulo que había dejado la semana anterior y daba otro. Y mi madre daba las monedas, no recuerdo cuántos, unos céntimos. Y mi madre esperaba ansiosa que llegara ese señor para que le trajera el siguiente capítulo de la novela que estaba leyendo, que solían ser, se llamaba folletines, porque era un folletín, ¿no? Bueno, pues este fue el sistema con el cual se publicó Grandes Esperanzas de Carlos Dickens. Es decir, es un melodrama, pero a diferencia de otros melodramas donde solamente se pretendía hacer llorar y despertar las emociones más sensibles y más superficiales de las personas, Dickens no, Dickens profundiza y aprovecha ese toque de las fibras sentimentales para contar algo más. Y ahí está la grandeza del novelista. Entonces, eso es muy difícil de captar en el cine con la complejidad de esa historia. Entonces, naturalmente ocurre una cosa en esta película de Grandes Esperanzas, esta versión que se hace del año pasado, y es que en esa complejidad hay momentos en que el director se pierde en la narrativa. Entonces, bueno, pues no te cuenta bien la historia. Es decir, la primera valoración que podemos hacer de esa película es que está mal contada, hay partes que están mal contadas. Porque tú ves que hay saltos narrativos, que bueno, ¿y esto por qué pasa, no? Si no conoces la novela, conoces la historia, no es que te vayas a perder, pero nota que falta algo. Entonces, eso es un fallo en la narrativa de una película que dice de que no está hecha bien, ¿no? De que falla algo, falla el guión en este caso concreto. Después la ambientación es magnífica. Es decir, estos directores británicos, como Mike Newell, son maestros en la hora de la puesta en escena y la ambientación de sus películas clásicas, de sus épocas clásicas, ¿no? La época victoriana, por ejemplo, que se refleja muchas veces en el cine, y se refleja magníficamente, o sea, lo hacen como nadie, ¿no? Y le dan un sello que se llama British, ¿no? La película tiene un sello British. Sí. El sello British es que, bueno, pues esa inconfundible manera de ambientar una película. Que después tropezamos con directores americanos que también lo hacen, ¿eh? Yo recuerdo, reconozco y recomiendo que Gosford Park es una película muy british, pero no está hecha por un británico, ¿no? O la de la Inocencia, por ejemplo. O la de la Inocencia, por ejemplo, efectivamente, de Ang Lee. Es decir, que pero es un sello especial. Esta película tiene ese sello, hecho por un inglés, naturalmente. Entonces la ambientación está muy bien, el vestuario estupendamente. Y cuando hablamos de una película que está bien, el vestuario, el sonido y la ambientación, es que la película pues no tiene mucho más, ¿no? Y efectivamente la película no tiene mucho más. Naturalmente que hay otras películas que se han hecho antes de estas. Yo no conozco y quisiera ver la de David Lean, que año 46, que ganó 2 Oscars además, esa película. Y entonces me gustaría verla, no la conozco. Y estoy tras de ella a ver si la encuentro porque dicen, he leído que es la mejor versión que se ha hecho de Grandes Esperanzas, entonces me interesa. La historia de Grandes Esperanzas pues nos cuenta como un joven, un chiquillo Pete, bueno, pues huérfano, que vive en casa de su hermana, que está casado con un herrero, tiene un taller de herrería, y que, bueno, pues casualmente una noche de Navidad pues tropieza con un prófugo, un fugitivo de la justicia, que va con cadenas, y que, bueno, le pide que le ayude, de comer y le dé algo para quitarse las cadenas, lima, ¿no? El chaval colabora y entonces le suministra lo que le había pedido. Bueno, pues se escapa, pero lo captura un poco después, ¿no? El chaval vive allí, puede ser que había una mujer pues rara, rica pero rara, en una mansión, que reclama sus servicios para que le distraiga jugando a las cartas. Entonces, bueno, la mujer, digo, es un personaje muy específico de esta novela, ¿eh? Este personaje quizás sea de los mejores, y además está muy bien interpretado, ¿eh? Por Helena Bonham Carter, hace un papel muy bueno en la caracterización de este personaje.
Una mujer que no se ha quitado el vestido de boda desde que se lo puso hace muchos años, porque el novio lo dejó plantar. Entonces decidió no quitarse el traje de novia, ¿no? Vive en caserón sin ver la luz del sol, en fin, unas circunstancias muy especiales. Allí conoce Pip a una chica que está allí con esta mujer, que es Estela, se enamora de ella, son amores infantiles, y bueno, las circunstancias pues evolucionan, él recibe años después, trabajando en la herrería, recibe una herencia de un benefactor desconocido, pero que le exige a cambio de que vaya a Londres y que se convierta en un caballero. Entonces va a Londres, se transforma en un caballero, venía de un sitio absolutamente alejado de cualquier tipo de civilización o cultura cortesana, él llega a la corte y bueno, pues se convierte en un caballero a trancas y barrancas, porque él, digo, desconocía todo esto. Allí pues pasa una serie de circunstancias, se hereda la fortuna, bueno, las cosas siguen, naturalmente, no voy a contar la entera porque esto es muy largo, pero sigue después con una circunstancia en que él pierde la fortuna y regresa feliz a su casa con su cuñado Joe, porque su hermano había muerto, su cuñado el herrero, y allí es feliz porque tropieza después con Estela, que una casquivana que ha estado por ahí dando vueltas, casándose y viudando y todas estas cosas. Esto es una historia compleja, difícil, pero que a mí me interesa esa historia, que es lo que Carlos Dickens quería contar. Primero, los valores personales que encarnan cada uno de los personajes que tiene, ¿no? Hay amistad, hay amor, hay desamor, hay egoísmo, hay sinceridad, hay amistad. Esos valores que están en la novela, en la película quedan reflejados un poco esquemáticamente. Y luego hay una cosa también muy importante, que es la crítica social, ¿no? Es decir, la sociedad, de cómo el desclasamiento, es decir, por proceder de la clase muy baja, casi analfabeto, un herrero, ¿no? Introducirse en la corte, en la aristocracia del dinero, la forma de comportarse esa aristocracia absolutamente pues chocante, ridícula, y cómo él, al intentar adaptarse ahí, reniega de su origen, y entonces se encuentra incómodo cuando el cuñado va a verlo a la corte, ¿no? Porque lo corrige, porque se siente incómodo, él lo lleva a comer a los sitios más importantes, y allí pues el hombre se comporta como lo que es, un herrero, ¿no? Y él ya no, él ya tiene ha adquirido los modales de la aristocracia. Entonces se siente incómodo con aquello. Y como al final, bueno, pues la vuelta a su origen le reporta una cierta comodidad, así como un relajamiento, me he situado mal, ¿no? Entonces también la animadversión con que digamos, el despegue con que la aristocracia lo recibe, ¿no? Este no es de los nuestros, está reflejando un papel de clases sociales que no se confrontan, pero sí establecen barreras que son muy difíciles de franquear. Cuando se franquean esas barreras, después te encuentras incómodo, y cuando te encuentras cómodo otra vez volviendo a tu origen, ¿no? Eso es lo que Carlos Dickens nos quiere contar y lo que no está bien contado en la película. Las interpretaciones que hay, a mí me interesa mucho a Ralph Fiennes, por supuesto, que es un pedazo de actor, hace un papel magnífico en la película, me encanta cómo lo hace. La que he dicho antes, ¿no?, de Helena Bonham Carter, que hace el papel de la loca, un papel magnífico, magnífico, lo trabaja muy bien. Y ya está, porque el protagonista, Pete, es un chico muy agraciado, que aguanta perfectamente los primeros planos, pero que es absolutamente inexpresivo. Yo no sé si es un chico, si que lo ha dicho que es actor, lo trabaja en Spielberg en War Horse, pero más igual, pequeño. Pero es igual. O sea, este chico yo no le auguro gran recorrido en el cine, porque como actor tiene poquísimo registro, poquísima profundidad y el personaje, de hecho, el personaje más débil de toda la trama, que tendría que ser el más fuerte, es precisamente el que interpreta a Pete, que es el protagonista, y es un personaje
que flaquea mucho, ¿no? Y es debido a la escasa y nula interpretación de este actor, este joven actor. Se llama Irving, quiero recordar, no me acordé de ningún nombre. No Jeremy Irving, sí. Jeremy Irving, sí, bueno, pues ese chico que, bueno, no quiero aprenderme nombres inútiles, porque ¿para qué? No me va a servir de nada ese nombre. Entonces, la ambientación, digo, bastante bien, y el resto, una película que se ve, es amable, no estorba, pero poco más, o sea, no dice mucho más. Sobre todo, hombre, lo que a mí me molesta de todo esto es que, encontrándose un pedazo de historia, como es Grandes Esperanzas, esa novela, al final se traduzca en una cosa, pues que, bueno, que está bien, que la ves, que te distrae y poco más, ¿no? Eso es lo que me parece que es un desperdicio de producción y dirección. Coincides claramente con Andrea Bermejo para Cinemanía. Él decía que traduce sin pasión alguna y renglón a renglón, ¿verdad? Sí, es una traducción fiel, vamos, de la novela. Y bueno, quisiéramos saber si estás de acuerdo, por lo menos si a ti te ha transmitido una intención que además manifiestamente tenía el autor, se lo decía David de Parte Arroyo en Fotogramas. Quería Mike Newell que Grandes Esperanzas volviera a dirigirse a los jóvenes. ¿Tú cómo interpretas esto y si crees que lo consigue? No sé, es que específicamente esas historias no están dirigidas a nadie especialmente, están dirigidas a un público en general, abarca desde un joven puede interesarle por aquello de los amores, de la historia de amor, pero si él quería que fuera dirigida a los jóvenes, tendría que haber hecho mucho más hincapié en la historia de amor entre Stella y Pip, cosa que no hace. Entonces, bueno, pues si no la hace, no sé exactamente si dirigía a personas jóvenes o personas mayores, no lo sé, porque realmente los personajes con más fuerza son la enloquecida vecina de Pete y el personaje del prófugo, de Ralph Fiennes. Son los personajes con más fuerza que aparecen. Teniendo en cuenta que el personaje de Ralph Fiennes aparece muy poco en la película, solamente al principio y después al final, no aparece mucho, pero claro, son actores que a sus personajes le dan una potencia tremenda, entonces se come a todos de alrededor. Tampoco es difícil comerse al actor ¿no?, que interpreta a Pete. Hombre, y además, sobre todo si estamos hablando de dos actorazos, ¿no?, como los que... Claro, entonces no hay color, no tiene color. Entonces, no sé, si él quería dirigirse a la gente joven, pues podía haber empleado primero otra forma de hacer la película y otros actores que comunicaran más, actores jóvenes que comunicaran más. Y me parece que es una frase de marketing, porque la juventud va al cine, y le interesa el cine. Dudo que Grandes Esperanzas le interese, en cualquier circunstancia. No es el tipo de películas que le interesa a la juventud. La juventud le interesa otro tipo de cine. Pero bueno, si él quería hacer una frase de marketing, pues bueno, como frase de marketing... Ha tenido unas cuantas, porque también ha dicho que él no quería hacer un producto comercial y que está cansado de que los grandes estudios hagan demasiado caso a la audiencia, reduciendo las historias a papilla, a comida para bebés. Bueno, para nada estoy de acuerdo con eso. Eso es una interpretación que hace él, pero la verdad es que hay grandes películas, muy buenas películas, que no son de grandes producciones, pero son porque están realizadas con más talento, que eso es así. Ahora, si a mí una película que no tenga mucha difusión, es verdad, esta película no tiene mucha difusión, o sea, de postproducción va muy justita, esta película ha ido muy justa de postproducción, pero bueno, pero es que tampoco había que producir mucho. Yo creo que vender algo que realmente no funciona bien, pues es muy complicado. Él estará un poco quejoso con la producción de la película, no habrá contado con los medios necesarios que quería él. A mí me parece que la película está bien producida, por otra parte, yo creo que está bien. Pero bueno, es un comentario que bueno, no estoy de acuerdo. Hay gente que hace muy buenas películas con muy poco dinero y con poca producción, porque siempre funciona, hombre, incluso dirigidas a gente joven, funciona mucho el boca a oreja, ¿no? Muchísimo, en películas que a lo mejor están mal de producción, pero que funcionan muy bien a nivel de transmisión de la película.
y eso está muy bien, ¿no? Me parece incluso más que lo otro. A mí me prefiero ese tipo de publicidad al que se hace por las grandes productoras que te quieren meter un producto que no vale, te lo quieren meter por los ojos como si fuera una cosa valiosa. Y el problema es que mucha gente le pica y va a verlo, ¿no? Y que después, bueno, pues te encuentras con un desastre, ¿no? Bueno, entonces... En este caso concreto de Grandes Esperanzas no ocurre esto, no está bien promocionada, no te encuentras defraudado y la gente no va, lógicamente. Bueno, y en cualquier caso, tú que fuiste sin quererlo, ¿verdad? Sí. Sin querer ir a ver por lo menos esta adaptación, ¿la podemos recomendar, Herminio? Quien quiere pasar el rato, sí, para pasar un rato, sí, para ver una buena película, no. Bueno, pues ahí queda ese veredicto. Herminio, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, te esperamos la semana que viene. Creo que ya estás pensando en uno de los estrenos, de hecho, que hemos presentado esta semana. De los que se han presentado me interesa un par de ellos. Muy bien, bueno, pues nos reservamos dar la noticia, ¿verdad?, cerrado, de forma cerrada, de qué película vamos a hablar, pero bueno, ya lo conoceremos la semana que viene. Que tengas una buena semana, Herminio. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias.